Muy bones, seguimos con el supercorriu per Eurovisión. Así arrancaba el nuevo milenio en el festival. Welcome Europe! Si tenemos que poner un titular a los 2000, este podría ser la década en que el público tomó el control de Eurovisión. Con Televoto como único sistema de votación, el concurso vio cómo medraba exponencialmente la so faceta de espectáculo televisivo. Una nueva folada de países sumóse a la lista y el festival extremas en leyes noches para tomarlos a todos, creando los semifinales. Además, aparece el discutinio del vecinismo entre la Europa del Este y el Oeste. Sí, casi, todo esto quedó encapsulado en esta década, habiendo un cambio notable en los años posteriores. Vamos con el repaso a los Yokos 2000. Las ediciones de este nuevo siglo XXI consiguen recuperar un seguimiento que hablayar en los 90. Las nuevas tecnologías son también culpables de ello. En el año 2000, el festival no se emite nada más en países de otros continentes, sino que entama a retransmitirse también a través de internet, en HD, desde 2007. Dejando atrás los teatros y auditorios, les gales celébrense ya en estadios con públicos multitudinarios, de hasta 38.000 personas en 2001, cifra que batió el récord de la década. Los escenarios son más amplios y incorporan las pantallas LED y suelos digitales que dejan crear atmósferas distintas acordes con cada actuación. Toda la escenografía ya diseñada por cada participante y incorporan ya juegos de cámaras mucho más axilosos que en el pasado. También entama a explotarse la marca Eurovisión por parte de la organización. Por caso, comercializase el disco oficial cada año. Diseñase una imagen corporativa en 2004 que va a ser utilizada en cada edición. La palabra Eurovisión, donde la V lleva un corazón que incluye la bandera del país organizador. Y también con cada festival propone un eslogan y un logotipo que funcionen como concepto visual único cada año. A más de todo esto, el sector del turismo crece exponencialmente estos años y los distintos países no quieren perder la oportunidad de este escaparate internacional. Otro gran cambio que vive Eurovisión esta década y el su format. Países nuevos siguen sumándose a la competición y el sistema de clasificación que existía deja de ser útil para poder darles cabida a todos. Por eso en 2004, con 36 participantes, Eurovisión pasa a celebrarse en 2 noches. Una semifinal el miércoles y una final el sábado. Nada más los 10 mejores clasificados cada año, junto con el Big Four, tienen plaza en la final. Los demás tienen de competir en una semifinal donde los 10 más votados van a poder ocupar las plazas restantes del sábado. En Taasina siguen llegando países y la semifinal de 2007 contó con 28 actuaciones, una gala demasiado larga para una semifinal. De esta manera, en 2008 bates el récord con 43 cantares y arranca el formato que en Ta tenemos anguaño. 2 semifinales, martes y jueves, y una gran final el sábado. Nada más el organizador y el Big Four tienen plaza fija en la final. Todos los demás pártense entre las 2 semifinales, un máximo de 20 en cada una, de los cuales pasan 10 cada noche a la final del sábado, que cuenta con 25 actuaciones. En cada semifinal, nada más voten los países que participen en ella, y 2 o 3 de los ya finalistas, anunciándose nada más los nombres de los clasificados. Pero en la final voten todos los participantes. Por eso, para encurtar el periodo de votaciones, decídese que de todos los puntos que se dan, del 1 al 7, aparecen directamente en pantalla, y nada más se anuncien 8, 10 y 12. Todos estos países de los que falamos debutaron esta década son Letonia, Ucrania, Albania, Serbia, Montenegro, Andorra, Bielorrusia, Bulgaria, Moldavia, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, San Marino, Chequia y inclusive Mónaco, que volvió mientras 3 años, del 2004 al 2006. Con la edición de 2005, Eurovisión hacía 50 años. En este medio siglo, una larga lista de cantares fueron marcando la su historia y llegase al cantar número 1000 en concurso, con la actuación de Irlanda en 2006. Para celebrar este 50 aniversario, entamóse una gala especial con participantes de todos los domines, para decidir cuál sería el mejor cantar de esta primer mitad de siglo de historia. Entre los 14 finalistas hubo una de televisión española, Eres tú, y la ganadora de ellas fue la temporal y superventes Waterloo. En estos años ya es común ver hasta 4 presentadores para conducirles gales, de algunos de ellos especialmente para cubrir la Green Room. Esta sala, donde tanto los participantes
faise más popular y cobra gran interés para el espectador mientras les votaciones, ya que puedes ver les opiniones y reacciones de los distintos cantantes. Ya más habitual que de algún de estos presentadores sean participantes de otras ediciones, cares conocidas del mundo eurovisivo. Como decíamos, la aparición del televoto como único sistema de votación trajo consigo la revolución. El público tiene en esos manes el poder de designar al ganador y las candidaturas trabajen para gamar la atención del espectador. Ya no se busca gustar a un xurau que puede votar a dellos cantares, sino que se busca hacer un show televisivo que guste y entretenga al espectador, que nada más va a votar por su cantar favorito de entre todos los que ve. La actuación de Letonia en 2002 fue la primera que supo explotar eso con una escenografía puramente visual, basada en hasta 3 cambios de vestuario. A más de las coreografías, fueron sumándose las pirotecnias y distintos artefactos que fixeron destacar la to propuesta. La victoria de la banda Lordi, amarutaos de Bisarmes, fue concebida por muchos como da que friki por salirse de lo normal, y como ye premisa en muchos países, intenté jugar la baza del humor, de lo raro, enviando distintas candidaturas catalogadas siempre como frikis. Desde Rodolfo Chiquilicuatre hasta, por ejemplo, la marioneta de un pavo. 3, el Michael Jackson. 4, el Robocop. Otro factor que también camudó a bondo fue la variedad de estilos musicales que fueron dándose cita en el festival. Toda la Europa oriental apurrió nuevos sonidos, como por caso pudimos sentir en distintas balaes balcánicas, lo que afaló que muchos países quisieran exponenciar los sos raigaños a través de temas folk. También pudimos sentir a cantantes más líricos, bandas de rock y heavy, o cantares que tienen un toque más country. Entre todos ellos viven presentándose los más habituales números pop y disco que abonden en el festival. Los 2000 fueron una década de primeras victorias y muchas leyes bien tempranas. Letonia ganó en 2002 con la su tercera participación, Ucrania en 2004 cuando nada más llega al su segundo año, y Serbia llevó el premio en 2007 con la su primera aparición como país independiente, ya que en 2004 y 2005 participó como Serbia-Montenegro. La suerte contraria sufrieron la San Marino, Montenegro, Chequia y Andorra, que no consiguieron clasificarse para la final ninguna sola vegada en esta década. Andorra participó por última vegada en 2009 y quedó a día de hoy como el único país participante en sin actuar en una final de Eurovisión, y eso que ya vimos que llevaron a una asturiana. Por la su parte, otros países históricos ganaron por primer vegada, como Grecia, Turquía o Finlandia, que llevaban entre 25 y hasta 40 años intentándolo. De entre todos los ganadores de esta década, la que triunfó de forma más aplastante fue la de Noruega en 2009. Alexander Rybak y el Fairytale llevaron un récord de 387 puntos. Y hablando de puntos, un dato interesante y era la última posición que ocupó Reino Xuniu per primer vegada en 2003, con 0 puntos. La libertad d'uso de les llengües que se enllató en el certamen supunxo que el inglés se impusiera como lengua mayoritaria entre los cantares a concurso, y esto supunxo la pérdida de variedad lingüística. Casi que todos los países participantes enviaron a lo menos una vegada en esta década cantares en algunas de las sos llengües oficiales, y pudimos sentir otras llengües minorizadas no oficiales, como son el Borun, el cantar de Estonia en 2004, o el Styrian, de la región austriaca de Styria, en el cantar de 2003. También pudimos ver a Letonia cantando en italiano 2007, a Chequia en romanín 2009, a Chipre en francés 2007, a Mónaco entemeciendo francés y haitiano 2006, a Rusia entemeciendo ruso y ucraniano 2009, o a Israel amestando hebreo y árabe 2009, y un largo etcétera que incluye la lengua de señas y hasta 3 cantares en lenguas imaginarias.
Otra consecuencia del televoto fue que acarretó muchos discotinios en cuanto al criterio que siguen los votos. La migración fixo que muchos quixeren votar al seu país natal dende los seus nuevos llares, y eso supunxo cada año que una parte del voto se viera influido por la diáspora. Vemos asina por caso como cada año el 12 de Alemania va para Turquía, o el de España va para Rumanía. También vemos como países que hasta fai una década escasa yeren un solo estado, sienten mayor afinidad por las propuestas de los sus vecinos actuales, notándose inclinos de voto entre bloques, balcánicos, bálticos, soviéticos. Todo ello fixo que la Europa occidental se sintiera amenazada y empezara a cuestionar la calidad del certamen. La mala prensa fixo más que el su interés por enviar propuestas de mayor calidad de cayere. Los años 2000 supusieron la caída en las clasificaciones de muchos países occidentales y especialmente del Big Four. Nun tener que competir en semifinales fixo que el su esfuerzo menguara y viéronse apostrados cada año a las últimas posiciones de la tabla. Todos estos factores provocaron que la organización viera la necesidad de compensar estos efectos del televoto, volviendo a introducir un xurao profesional para que el su criterio compensara esos efectos de los votos no musicales. Y así se fixo desde 2009, cuando los votos del público y del xurao entamaron a combinarse al 50%. Pero eso ya de qué, que vamos a ver ya en la próxima década. Muchos cares conocidos llegaron a Eurovisión en esta década. La belga Kate Ryan vio cómo perdía la su condición de favorita en 2006 y quedaban en semifinales. Tampoco DJ Bobo pudo llevar a Suiza a la final en 2007, 4 años después de triunfar en el mundo con Chihuahua. En 2001 pudimos ver a la francesa Natasha Champier o a David Civera, un año en que Dinamarca escogió para amenizar el festival a los grupos daneses del momento, Aqua y Safridu. También el gran creador de musicales, Andrew Lloyd Webber, compuso y acompañó al piano al cantar de Reino Unido en 2009. El fenómeno OT fixo que en España Eurovisión tuviera las dos mayores audiencias históricas, en 2002 con Rosa y el so coro de Yushu. Este fenómeno fixo también que nos prestare bailar el Dime de Bet en 2003. Gisela volvió en 2008, esta vegada como representante de Andorra, y Soraya defendió La noche es para mí en 2009. También les Ketchup fixeron la su aportación en 2006. Les Rus Statu triunfaban en las discotecas europeas y raspiaron la victoria en 2003, quedando terceres a poca distancia de la ganadora turca. La misma posición que algamó también Rusia en 2007, con les Cerebro, que también se padrían virales con los dos videoclips. Y más de Rusia, el Circo del Sol protagonizó la apertura del festival celebrado en Moscú en 2009. Espectacular. La cantante israelina Noah también fue abanderada del seu país en 2009, a dúo con Mira Ward, una comentada actuación que entemecía árabe y hebreo, cantando a la paz por ambos pueblos, palestín y israelí. Ya está aquí esta falla Eurovisión. La semana que viene percorremos la década cabera, naquetamos. Y ya no queda nada para el Festival 2019. Hay que prepararse y afinar la voz. ¡Vémonos!